presidente del club Ciervos Pampa. ¿Cómo estás, Chayo? Daniel es mi nombre. Lo tengo a Guille, que juega al rugby, y lo tengo aquí al lado mío. Y lo tengo al Chito, que es la persona del deporte también. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy Bien. acá medio tu Contame un poco vos medio cómo surge la divertido. idea de formar un club de rugby de las características que tienen ustedes. Nosotros éramos parte de un espacio llamado ADAPLI, Asociación Deportes por la Inclusión, que tenía varias modalidades deportivas. Y bueno, los chicos inicialmente estaban jugando al fútbol y no querían jugar al fútbol. Ujú. Entonces decidieron entonces arrancar con rugby. Pero en términos generales, podemos pensar que nace como un espacio de contención para personas que en sus infancias y adolescencias eh, eh, no tuvieron la oportunidad o pasaron por situaciones de discriminación y violencia en el deporte. Y bueno, y ahí ya adultos se acercan a Ciervos Pampas Ujú. para poder disfrutar del deporte y sentirse en un espacio seguro, libre de discriminación y violencia. Bueno, desde el nacimiento, digamos, habla de una Argentina con una mentalidad abierta muy, pero muy grande, y liderando situaciones respecto a la diversidad muy importantes en nuestro continente. Claro, justamente nace en el contexto donde se aprueba el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Ujú. En ese contexto, el colectivo LGBTIQ+ pasa a reivindicar otras demandas históricas, ¿no? Pasa entonces a pensar deporte como un derecho, no solamente como una posibilidad de actividad física, de Ujú. promoción de salud, sino pensar eso, el deporte como un derecho. Ujú. ¿Alguno de los jugadores venía de jugar al rugby en otro club que diga o no, no sé si tuvo buena o mala experiencia, pero que haya llegado a decir, bueno, encuentro un lugar más, como decís, más seguro para desarrollarme? Claro, tuvimos y tenemos muchachos que han jugado en otros clubes en sus infancias y adolescencias, pero con un registro de situaciones de discriminación y violencia. Ujú. Ujú. Eh, Eh, Esto, bueno, da lugar a que otros clubes también aparezcan, más o menos dentro de lo que ustedes en sí crearon en su momento, y que esto se extienda, porque Brasil es posterior, el nacimiento del Club de Brasil. claro, es posterior. Acá en Argentina hay 5 iniciativas que, Ujú. digamos, entrenan constantemente, participan de algún tipo de torneo. Después hay unas 4 que están como en un proceso incipiente de organización. Bueno, Brasil ahora ya hay 2 equipos. Eh, Después hay en Ecuador también una iniciativa, en Chile hay 4. Ujú. De a poco se va gestionando. Eso también tiene que ver con ese proceso de garantía de derechos en los países, por un lado, y por otro también la historia del rugby en esos países. Sin embargo, eh, hay otros deportes, ¿no? Otras disciplinas como fútbol, como pádel, como vóley, básquet, natación, donde se viene organizando bastante bien. De hecho, el año pasado se realizó acá en Buenos Aires el Mundial Sí. de Deportes Acuáticos LGBTs, que estuvo genial. Ujú. ¿Tienen contacto con la Unión de Buenos Aires o la Unión Argentina de Rugby? ¿Hubo apoyo para crear el club? No sé cómo fue conseguir la cancha, conseguir todos esos recursos. No, no. O sea, eh, supuestamente hay el apoyo que hay a cualquier otro club que existe, Ujú. que en nuestro caso es muy poco, pero jamás hubo tampoco una postura, digamos, de discriminación, ¿no?
rechazo hacia nuestra participación. Nosotros nos anotamos como cualquier otro club en el torneo que se llamaba empresarial en ese momento, ahora se llama formativo. Nos anotamos y empezamos a participar. No hubo ningún tipo de rechazo, y bueno, que lo que es, como debe ser, ¿no? De que no haya ningún tipo de discriminación. De hecho, seguimos estamos en el torneo, estamos compitiendo. Y bueno, hay muchas cosas que se puede hacer, hay mucho trabajo que se puede hacer, sobre todo el fomento del crecimiento del deporte hacia nuestro colectivo. Como por ejemplo, ahí el torneo de natación, de deportes acuáticos, hubo una articulación con la Federación Argentina, en fin. Hay cosas que se pueden hacer que todavía no se hizo. Y bueno, a seguir construyendo. Como ustedes saben, el rugby es un deporte conocido como clasista, como elitista, y también hay un marco ahí de, digamos, de esas articulaciones. Claro. Y hace falta que eso siga creciendo. Sí, por ahí pensaba que teniendo el registro, bueno, hace un tiempo habíamos hablado con los chicos también de Rudamacho, que es otro club, teniendo el registro de la existencia de clubes, bueno, trabajar a nivel unión para poder ir mitigando todas esas situaciones de violencia que vos decías que pasan muchos chicos en la adolescencia, a veces queriendo, a veces no, a veces es parte de estar inmersos en una cultura que o invisibiliza o violenta, pero para que no se tengan que ir de los clubes, sino que puedan hacer toda su vida deportiva en donde eligieron jugar al rugby. Claro. Mira, hay tanto la URBA cuanto la UAR crearon mecanismos, sobre todo el asesinato de Fernando Paisosa, y ¿no? la UAR creó una agenda, la URBA creó una comisión específica, pero al menos de mi conocimiento muy poco avanzó. Y hace falta que se... A ver, tratar de estos temas significa transformar el deporte. No es una acción, una formación, un cursito, un taller. Eso es tomar una decisión institucional, política, de transformar el deporte. Así como se transforman las reglas, a cada año hay una regla nueva, cambia algo, y se estuvo pensando y se sigue pensando en el rugby seguro, ¿no? Con cambios concretos en el juego. Me parece que es importante tomar una decisión institucional de hacer un cambio concreto, pero hay una estigmatización y una defensa también de un determinado tipo de rugby, de cómo se juega, de cómo se organiza. Y doy un ejemplo: hace poquito los chicos decidieron crear el TikTok de Ciervos. Sí, lo vi, lo venía siguiendo. Bueno, nosotros desde la comisión directiva teníamos alguna resistencia en crear, porque bueno, es administrar otra red social y todo eso, pero bueno, decidieron y se creó. Y uno de los videos viralizó con casi 1 millón de visualizaciones. La cantidad de comentarios odiantes y el tipo de comentario odiante de gente que es parte del rugby, o sea, estoy hablando de personas, jugadores, de personas que están vinculadas al deporte, es asustador. Sí, es cierto. Hay no sé, parece que hay una competencia para ver quién puede ser más odiante que el otro. Cuando hay un comentario que decía como es, gracias papá por pegarme a mi mamá delante mío,
que haya 2.000 likes a ese comentario, Ujú. no estamos bien. Sí, Completamente, teniendo en ¿no? cuenta que el público TikTok en su mayoría son adolescentes y esos son los adolescentes que estamos criando. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? No estamos bien, porque no puede ser que naturalicemos ese tipo de comentarios, ¿no? Ujú. Claro, Por más que por eso, sean. me parecía importante hablar de cómo surgen ustedes del 2012 a esta parte. Ya ha pasado un tiempo determinado. Sí. El club ya tiene una identidad. De hecho, hay otros clubes también en la República Argentina. Ahora preguntarte, y dentro de la liga que están jugando, ¿cómo les va? ¿Cómo les está yendo? Perfecto. O sea, esa pregunta es una pregunta de doble filo, No, ¿no? no, no, Porque no voy por ahí. No, 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 no. Yo estoy hablando del rendimiento, digamos, vamos a lo deportivo. sí, pero yo estoy hablando de deportivo, también es una pregunta de doble filo, porque nosotros estamos yendo súper bien Ujú. para nuestra lectura, es súper bien. Eso no significa ganar partidos, Bien. ¿no? Ujú, Estoy hablando de personas que no, en su mayoría no tuvieron experiencia deportiva, ujú, en su mayoría no desarrollaron las hormonas que deberían desarrollar en sus infancias y adolescencias como deportistas para jugar. Estoy hablando de personas que en términos motrices también tienen sus limitaciones en sí. razón de empezar a hacer un deporte de adultos, un deporte que exige mucho del cuerpo, ¿no? Exige mucho de lo físico. Así que yo te puedo decir, te doy un ejemplo. El domingo pasado nosotros perdimos por más de 100 puntos el partido. Ujú, Y vos podés decir, bueno, ese es un desastre, ¿no? Y los chicos salieron orgullosísimos del partido. ujú, ¿Por qué? Porque era un equipo que técnicamente era mucho superior a nosotros. eh, Era visible que era un equipo mucho superior a nosotros. Y los chicos aguantaron todo el partido y hicieron todo lo que pueden hacer. ujú, Entonces, esto para nosotros, o sea, ellos salieron. Hay de hecho una publicación Ujú. justamente que ujú. habla sobre eso, del partido, y los chicos salen súper contentos, salen súper felices, pero falta un montón. Eso Ujú, significa también que se organicen, que puedan entrenar, que tengan tiempo y ahí contexto político y contexto económico. Eh, Cada vez los chicos tienen menos tiempo para entrenar, Claro. ujú. porque tienen que trabajar, porque tienen que ahorrar la sube. En fin, esa es otra discusión, pero eh, eh, yo si me preguntas a mí personalmente, quiero Sí. mucho más y sé que los chicos quieren mucho más. Ujú, Pero no podemos tener una proyección equivocada, ¿no? ujú, Eso lleva tiempo, eh, eso lleva un proceso de reconocimiento de sus propias identidades, lleva un reconocimiento de ellos como deportistas. Hay que preguntarse qué es ser un deportista. ujú. Hay un proceso que lleva su tiempo, por más que nosotros, a ver, nosotros somos y fuimos los primeros. Ujú, Por suerte hoy hay otros. No celebramos que existan otras experiencias. Eh, pero eso es el hecho de haber sido los primeros, hizo con que nosotros tuviéramos que hacer todas las pruebas ujú, que quizás hoy algunos equipos ya no tienen que hacer más, porque ya tenía un poco más cocinado a través de la experiencia de Ciervos y de otros espacios también, pero digo, nosotros somos los primeros a saber cómo anotarnos al torneo, ujú. cómo hacer, cómo buscar un sponsor, cómo conseguir un lugar para entrenar, en fin, fuimos ahí. Y no es que éramos deportistas o gestores deportivos que ya teníamos la experiencia de. Ujú. Aprendimos a ser con las necesidades que fueron surgiendo a lo largo de estos años. Me parece interesante cómo lo expusiste porque mi pregunta fue más directa en el sentido de donde estaban jugando, en la liga que estaban jugando,
cómo les estaba yendo y cómo iban creciendo en ese punto. Y vos expresaste un montón de otras situaciones que por ahí en la pregunta es verdad, quedaban en el camino. ¿Categorías? ¿Cuántas categorías tienen? ¿Cómo está dividido? Contame un poco. Nosotros hoy tenemos un plantel masculino y estamos desarrollando un plantel femenino. Uh-huh. Y después tenemos otros deportes, ¿no? Tenemos vóley, tenemos fútbol 5 y ahora arrancamos con 2 disciplinas más en agosto. Sí. Pero bueno, tenemos 2 planteles. Uh-huh. ¿Y asociados cuántos hay a esta altura en estos años? Perdón, no te diré. Asociados al club. Y somos más de 60. Bien. ¿Qué les dirías a algún entrenador del interior del país que tiene esas ganas de hacerlo el camino que ustedes hicieron? Porque seguramente siempre hay alguno que se pone en contacto, ¿cómo empezaron? ¿Qué se sabe? Pues fueron los primeros. Entonces, ¿qué le dirías a un entrenador y también a un jugador que no encuentra su lugar y que ahí está el lugar quizás? Viste, es interesante tu pregunta porque pasa, por ejemplo, de Córdoba, que muchas veces nos escriben de Córdoba preguntando, no hay un equipo acá, queremos un equipo acá, así que si la gente de Córdoba nos está escuchando, organícense. Pero bueno, no hay mucho misterio, hay que juntarse, aunque sea en una plaza pública, juntar 2, 3 pelotas y convocar. No, o sea, fue así que empezamos, fue así que la mayoría de los clubes que existen hoy empezaron y ir convocando gente. Después, porque no hay misterios, ¿no? Es pensar, convocar el colectivo, las personas que no son parte del colectivo, para que entiendan la importancia de un espacio como ese. Y después hay algunos documentos que orientan, que podemos también compartir, o sea, pueden entrar en contacto con Ciervos Pampas a través de nuestras redes, @CiervosPampas, y que también podemos contar un poquito nuestra historia. De hecho, el sábado pasado nosotros lanzamos nuestro primer documental, contando una parte de nuestra historia, porque nos parece súper importante tener memoria también de todas esas experiencias, porque a veces lamentablemente las experiencias duran por un tiempo determinado, después se desarman y nosotros no tenemos registro. Entonces nosotros orgullosamente el sábado pasado lanzamos nuestro documental. Y bueno, y a los que quieren jugar o que son jugadores, primero, un mensaje claro, que nadie tiene el derecho de discriminar a nadie. Nadie tiene el derecho de violentar a nadie en razón no solamente de la orientación sexual o identidad de género, sino por ninguna otra razón. Pero hablando específicamente sobre eso, ser parte del colectivo LGBT no es una enfermedad, no es un crimen, no es nada que sea un problema, todo lo contrario. La diversidad es algo lindo, hermoso, y ojalá nosotros como sociedad pudiéramos entender eso, ¿no? La importancia de que valoremos la diversidad, porque diversos somos, quieran o no quieran. El colectivo LGBT existe y va a seguir existiendo. No vamos a volver al closet. Esto ya pasó. Aparte, Argentina es una punta de lanza, hay que decirlo, en ese sentido. Vos sabés que yo, fíjate, porque me quedé, cuando vos me dijiste, me dijiste una pregunta de doble sentido. Y doble sentido hubiese sido, para mí, preguntarte si tenían una liga de LGTB. Y no, a mí me parece que lo importante es que ustedes participen en una liga donde no necesariamente sean LGTB o haya equipos LGTB. Por eso te lo pregunté. Yendo a ese punto. Okay. Bueno, no, a ver,
podría Sí. haber algo que está pensado de juntar los equipos LGBTs de los clubes. De hecho, nosotros somos parte de la International Gay Rugby. El año pasado fuimos a Roma a proponer que fuéramos sede del torneo acá. Lamentablemente no hemos ganado la postulación. Pero eso es simbólico. Sí. Eso es simbólico. Si nosotros queremos hacer parte del deporte, tenemos que estar... ¿Dónde está el deporte? Exacto. ¿Dónde se hace el deporte? Porque fíjate vos que lo amplío. Vos hablabas del torneo acuático LGTB. Yo decía, Sí. no, por ahí no pasa por armar. Me parece que es mucho más productivo y mucho más aceptado si ustedes se inscriben y participan en un torneo X. Claro. No, por más que no les vaya bien el resultado, ¿se entiende? Por la Claro, diferencia. claro. Lo que pasa es que estos torneos se hacen más para dar visibilidad. Bien. Y para que algunas personas completamente se sientan seguras y tengan el derecho de jugar. Porque, perdón, porque hay cuestiones más concretas, ¿no? Personas no binarias, por ejemplo. Claro. O las personas trans. Esto no está resuelto en el deporte. Entonces, la posibilidad de tener, por ejemplo, una categoría que se llamó, no me voy a acordar ahora cómo se llamó, pero era una categoría sin género. Las personas se anotaban y competían. Y el resultado fue re lindo. No es que hubo una superioridad, por ejemplo, masculina, por así decir, en la competencia. Se competió y la pasaron súper bien. Después es eso, está la transfobia, que es enorme en el deporte, un intento de no discutir, de no ampliar, de no mirar, de no garantizar que esas personas participen del deporte. Sí. Como no juegan, no importa, no juegan. Ah, son trans, que se la banquen. ¿Viste? Que, bueno. Entonces, hay un lado que es importante generar espacios de visibilidad, que las personas tengan acceso concreto al deporte, por un lado. Y por otro, es importante ocupar el mundo del deporte, porque nosotros tenemos que dar, yo digo que un primer paso nosotros hemos cumplido en términos simbólicos, que generar los espacios y que las personas sepan que existen estos espacios. Falta mejorar, porque es eso, ¿no? En cómo puede ser que Córdoba no tenga un equipo. Por eso te preguntaba, digo, por ahí te llama alguien de Santa Fe. Y no está mal, porque tengo unos minutos, me están quedando, no está mal tampoco pensar que se arme un campeonato de equipos LGTB y que por ahí venga el de Chile, que venga y que venga el de Brasil, y que por ahí algunos de los que forman parte de los Pumitas también vayan, digamos, en el sentido de armar una confraternidad en ese punto. ¿Entendés? Nosotros estamos organizando algo ahí, que todavía no difundimos porque estamos terminando de confirmar, pero vamos a hacer algo así, algo como un encuentro sudamericano, una cosa así. Estamos trabajando en eso, por un lado. Ahora, por otro, quería finalizar lo que estaba... es que esa es una parte, y esa parte también lo simbólico de la contención ya hemos garantizado. Es decir, que las personas vean que pueden jugar. Esa parte de alguna manera hemos cumplido. Bien. Pero ahora es el momento de nosotros que ocupemos el deporte. Es decir, que seamos gestores, que seamos entrenadores, que seamos árbitros, que seamos manager, que seamos médicos deportólogos, que seamos periodistas deportivos. Es decir, que nosotros podamos llevar una perspectiva de género y diversidad al deporte. Bien. Y ahí ya vamos más allá del rugby con los otros deportes que se practican en el club. Me parece sumamente interesante la charla que hemos tenido. Yo te quiero agradecer, Caio, este rato con nosotros. No será la primera vez, seguramente hablaremos en el transcurso del año otras veces, porque me parece que están pensando cosas que van en ese sentido. Destacar que recorrieron un camino desde 2012 y hasta acá que es sumamente importante y que se fueron cumpliendo etapas. Y que ya están impuestos en el país, ustedes y los otros equipos, y que vuelve a lo mismo, así como decías que hubo
video en TikTok y repensar dónde está la juventud, los más chicos, y esa agresividad que hay para quien es diferente, pensar un poco que estamos en Argentina y es un país que hizo punta de lanza en esto, y ahí me parece que hay un valor agregado que es sumamente importante. Sí, 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 sí. Por eso seguimos, por eso estamos. De hecho, acá atrás al fondo está acá un Carlos Jauregui, que es justamente una premiación que recibí en nombre de Ciervos Pampas por el labor que hacemos. Y nosotros es eso, todo el tiempo hacemos memoria de lo que se construyó y que no vamos a permitir que eso haya un retroceso. Ahora se presentó un intento de destrucción de la ley de identidad de género en el Congreso. No va a pasar, no vamos a dejar que pase, porque esa ley es una ley que es un marco histórico mundial sobre el reconocimiento de la identidad de género de las personas, así que no pasarán. Y vamos a seguir en la lucha para, como empezamos nuestra charla, para garantizar el derecho al deporte para todos, todas y todes. En la Viña del Señor siempre hay gente que está de un lado, de otro, pero Argentina demostró que hay mucha gente que está en el medio y que acepta todo de la forma que debería ser. Nada, volverte a saludar, agradecerte este rato con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo grande, Caio Varela, presidente del Club Ciervos Pampas. Linda nota, Guille. Muy linda, muy linda. Muy linda nota.